Bien, nuestros tiempos son complejos, ¿ya? Vivimos tiempos muy complejos. De hecho, ahora dentro de poco vamos a tener una elección, ¿cierto? Una elección en 2 semanas. Complicada, y algunos ya se pelearon por sus preferencias políticas, ¿cierto? Espero que eso no pase aquí entre nosotros como hermanos. Pero vivimos tiempos complejos, ¿cierto? Miramos las noticias, miramos guerras, miramos delincuencia en cada momento y vemos que hay tiempos complejos políticamente, económicamente y socialmente. En todos estos ámbitos existen conflictos y situaciones difíciles, tanto a nivel global como también a nivel local. Acá en Purranque también ocurren ese tipo de cosas. Pero también hay tiempos de crisis en nuestras vidas, ¿ya? Algunos pueden aquejarle quizás una enfermedad, la falta de trabajo, conflictos interpersonales en sus trabajos, problemas que les pueden afectar a otros, en fin. Cuando ocurren este tipo de cosas, estos tipos de problemas, las personas tienden de manera natural a buscar una respuesta, una manera de resolver, de poder aliviar la situación. Sin embargo, estos momentos resultan sumamente decisivos para los creyentes. ¿Por qué? Porque en medio de la tensión se espera que los cristianos puedan responder con fe, ¿ya? Con confianza, con una dependencia estrecha de lo que Dios puede hacer. Pero la historia que acabamos de leer en Ruth presenta un contraste. Es totalmente diferente, porque vemos a una familia que está enfrentando una dificultad, pero reacciona con incredulidad, reacciona con desobediencia y como consecuencia también experimenta el juicio de Dios en sus vidas. El libro de Ruth es un escrito hebreo, ya está en ese idioma, y en nuestras Biblias, como lo hablábamos mientras lo buscábamos, está entre los libros históricos, entre Jueces y Samuel. Y es más que nada porque se concuerda con esos hechos que se están relatando. De hecho, comienza ahí con que acontecía en los días que gobernaban los jueces. Pero el canon judío también lo coloca curiosamente después de Proverbios. ¿Ya? Ahí se agrupan entre la Torá o la instrucción, los profetas y los escritos. Son 3 agrupaciones que ellos tienen. Y en la tercera agrupación, en los escritos, está Proverbios y casualmente Ruth después. ¿Por qué? Porque los judíos veían una conexión entre la mujer virtuosa de Proverbios 31 y Ruth, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque a menudo se habla también de los padres de la fe, de los héroes de la fe, como Abraham, ¿cierto? Sin embargo, esta historia también nos va a mostrar una mujer de fe, a Ruth. Y de hecho, el libro va a contrastar curiosamente que a un pueblo de Dios que está siendo infiel, está siendo apóstata en ese tiempo, está pecando, y va a contrastar con esta moabita, con Ruth, una extranjera, fuera del pueblo de Dios, que muestra fe en el pueblo de Dios. Y es algo muy curioso dentro del libro. El autor del libro probablemente fue alguien de la corte del rey David, que interesado en su historia, intenta rastrear la historia de David y busca una genealogía. Entonces en ese punto se encuentra con Ruth, pero vamos a ver que Ruth no solo forma parte también de la genealogía de David, sino que también forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es una mujer sumamente importante y el propósito del libro es mostrar cómo Dios preserva a su pueblo de la promesa por medio del pacto que estableció con ellos. El pacto no es nada más que Dios comprometiéndose con su pueblo a cuidarlo, amarlo y serle fiel. Eso es el pacto de Dios. De hecho, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, siempre se habla, esta es la copa del nuevo pacto, ¿ya? Nuevo no porque se haya desechado lo anterior, sino porque ha sido renovado y cumplido en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos la promesa de que en Jesucristo nosotros somos cuidados, somos amados y Él nos es fiel con nosotros. El relato, como les dije anteriormente, se sitúa en los días que gobernaban los jueces o que juzgaban los jueces también. Y eso es aproximadamente entre el año 1200 o 1000 antes de Cristo. Y era una época marcada por un ciclo constante. ¿Qué era ese ciclo? Ese ciclo era donde el pueblo caía en pecado, ¿ya? Caía estrepitosamente y calamitosamente en el pecado,
Dios, a partir de ver ese pecado, enviaba una calamidad o enviaba un pueblo invasor. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo, al ver sus tragedias, comenzaba a orar y se arrepentía. Entonces, como Dios tenía mucha compasión para con su pueblo, llegaba y enviaba un libertador, a un juez, que venía y los liberaba y les mostraba el nuevo camino, que debían volver al Señor. Entonces se arrepentían y estaban con el Señor, pero nuevamente volvían a pecar. Y eso está en el libro de Jueces completo, todo ese ciclo: pecado, liberación, pecado de nuevo y así. No eran buenos tiempos para Israel. Y de hecho el libro de Jueces, en su último versículo, que está ahí al ladito de Ruth, dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno actuaba según su propio criterio, cada uno hacía lo que ellos querían. Y por ende, como hacían lo que ellos querían, ¿qué es lo que pasaba? Violencia, idolatría, corrupción ocurrían. Y se generaba una crisis espiritual, social y política. Ahora este relato comienza con otra tragedia más. No solamente con esa tragedia de donde vemos un gobierno corrupto, sino que también hay una hambruna. Una hambruna. Y era común en la historia de Israel que esas hambrunas ocurrieran. ¿Por qué? Porque Israel estaba en un lugar desértico. Por lo tanto, tenían menos lluvias. Y al haber menos lluvias, pocas veces podían cosechar. Era una dificultad agrícola tremenda. Pero el texto encierra algo o una ironía que en el español no es fácil de captar. Porque dice que había hambre en Bethlem, que es la casa del pan. O sea, que no había pan en la casa del pan. Y es conocido, y yo creo que la mayoría de ustedes lo ha vivido, cuando experimentamos hambre, ¿qué pasa? Nuestro ánimo se cambia, ¿cierto? Algunos, cuando pasamos hambre, ¿cierto? O nos atrasamos en comer, nuestro humor cambia, decae el ánimo, algunos se irritan, otros lloran, etc. Suele pasar eso. Pero debemos saber que esta hambruna tenía un propósito muy específico. En primer lugar, era un castigo divino. ¿Por qué? Por la corrupción que estaba teniendo Israel. Pero en segundo lugar, era una prueba de fe para el pueblo. ¿Por qué? Porque a Israel se le había dado una promesa. Y esa promesa era que iban a habitar una tierra donde fluía leche y miel. Pero ahora se están enfrentando a la escasez. Y el pueblo de Dios aquí se ve enfrentado a una gran tensión. Creo en la promesa de Dios sin ver los resultados esperados. Y en esa crisis vemos que el pueblo de Dios lamentablemente manifiesta una falta de fe. El texto nos manifiesta tres cosas y vamos a ver esto en tres dimensiones. Muestra la falta de fe como una señal de incredulidad, como una señal de desobediencia y también como una señal de juicio. Son tres puntos los que vamos a ver. Y es importante que mientras vayamos avanzando con esto, puedan ustedes notar de que la falta de fe no es algo que el Señor nos está invitando a imitar. De hecho, todo lo contrario. En este texto nos está invitando a tener fe. Al contrario que esta familia. Porque el Señor nos invita en ese sentido. Entonces vamos a ver primero cómo es esta señal de incredulidad. Y eso está en los versículos 1 y 2. Como el texto es breve, lo vamos a volver a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En primer lugar, el texto nos presenta 4 personas, ¿ya? Nos presenta a Elimelec, nos presenta a Noemí y nos presenta a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Para nosotros nombres muy raros, ¿cierto? Se nos dice que esta familia pertenecía al pueblo de Dios y está haciendo una transición, está transitando de Belén a Moab, ¿ya? Y ir de un lugar a otro era muy común en esos tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque eran pueblos nómadas, ¿ya? Pero sin embargo hay un detalle aquí muy importante, porque ellos no solamente están haciendo un tránsito de Belén a Moab, ellos están saliendo de una tierra en crisis
para ir a un campo extranjero a buscar mejores condiciones. Sin embargo, el pueblo de Dios, como se los dije anteriormente, se les había dado una promesa, la de habitar una tierra, formar una gran nación y ser de bendición para todas las familias de la tierra en Génesis 12. Y al irse Elimelec y su familia, lo que está haciendo es romper ese pacto. Es una clara señal de incredulidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Elimelec y su familia? Están buscando resolver sus problemas fuera de las promesas de Dios. Abandonan Belén y dejan atrás todo lo relacionado con eso. ¿Qué es lo que no iban a encontrar en Moab? En Moab no iban a encontrar sacrificios por sus pecados. En Moab no iban a encontrar un grupo que se junta a adorar y celebrar al Señor. Iban a encontrar adoración a dioses extranjeros. ¿Qué no iban a encontrar en Moab? No iban a encontrar un grupo de personas que se preocupe y que cuide de ellos. ¿Saben, hermanos? Ellos no están huyendo de una hambruna. Ellos están huyendo de Dios. Intentan escapar del hambre confiando en la fertilidad de otro campo y escapar de la crisis social, abandonando Judá, su tierra y por lo tanto su identidad. Los nombres en hebreo, hermanos, tienen profundas convicciones espirituales de los padres al colocárselo a sus hijos, al menos en los relatos bíblicos. Elimelec significa Dios es rey, o mi Dios es rey. Y Noemí significa placentera o placer. Pero el relato, como les dije en un principio, está cargado de ironía. Porque aquel que dice que mi Dios es rey, está viviendo como si no confiara en ese rey, como si no confiara cuando llegan las dificultades. Y aquella cuyo nombre expresa placer, no lo está encontrando en Dios, no está encontrando satisfacción en Dios. Es probable, como les decía, que al habitar en esta tierra extranjera iban a terminar adoptando las costumbres sangrientas por lo demás. Y iban a adorar a los dioses de Moab como Quemos, que era un falso dios local. Ahora, hay un detalle importante en estos nombres y en esta procedencia, porque dice que venían de Efrata, ¿ya? Y eso sugiere que eran una familia acomodada, respetada, probablemente de la alta alcurnia de Belén. De hecho, dice en el versículo 1 que ella, cuando se fue, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Era una persona muy adinerada, que no les faltaba, pero salen en busca de más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, actuamos igual que Elimelec. Decimos que Dios es rey, pero nuestro corazón está lejos de Él. En los tiempos de dificultad y crisis, nuestra fe se ve tensionada y tendemos a huir de Él, buscando soluciones fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios sigue siendo rey, hermanos, aún en nuestras dificultades. Él cuida de su pueblo. Y de hecho, si ellos hubieran esperado un poco más, habrían visto en el versículo 6, miren, léanlo conmigo, ahí en el final: Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor no se había olvidado de ellos. El Señor había hecho una promesa y la iba a cumplir. Y esto nos recuerda que Dios sí se preocupa por nosotros, sí se preocupa en medio de tu dificultad y en medio de tu crisis. Él sostiene a su pueblo y cumple sus promesas a su tiempo, no al nuestro, a su tiempo, aún en medio de nuestra falta de fe. Elimelec, su familia y todo Israel no debían huir, porque enfrente de una crisis, lo que ellos debían hacer, lo que todo el pueblo debía hacer frente a una crisis, era doblar sus rodillas y buscar al Señor. Sin embargo, la nación entera estaba viviendo una crisis espiritual en donde ni siquiera conocían quién era su Dios. Y nuestra época, hermanos, no es muy distinta. Porque en el mundo evangélico hay una crisis tremenda, y es que muchos ni siquiera conocen quién es el Dios en quien dicen creer. Y menos aún confían en Él. Pero nosotros somos llamados a ser un pueblo de fe, a creer, confiar y vivir por esa fe.
el error de Elimelec y Noemí fue buscar esforzarse fuera de las promesas divinas, hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Debemos recordar, hermanos, que la obra de Dios se hace a la manera de Dios y que las aflicciones de esta vida deben enfrentarse tomadas de su mano. El problema de esta familia, de Elimelec y Noemí, fue confiar en su prosperidad, confiar en las circunstancias favorables. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a confiar en Dios y no en nuestras circunstancias, no en nuestras condiciones, no en nuestras posesiones. Nuestras carencias y contextos desfavorables no son un obstáculo para Dios. No son un obstáculo para Dios, porque al contrario, el vacío es un suelo fértil para la obra de Dios. A Dios le encanta crear de la nada. A Dios le encanta hacer surgir las cosas de la nada, hacer surgir las cosas cuando están desordenadas. Y si una dificultad persiste, debemos recordar que Dios sigue presente, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Así es, Señor. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta que quiero que usted responda en su conciencia, no de forma audible. Si esa situación por la que estás pasando hoy no se resuelve, ¿seguirías confiando en Dios? Si por la buena, agradable voluntad del Señor, esa enfermedad, ese problema laboral o esa preocupación continúan, ¿seguirías confiando en Dios? Amén, muy bien. Quizás ahora nosotros podamos responder que sí, impulsados incluso por el fervor del momento, por el contexto en el que estamos, porque aquí nuestra fe, wow, como decía delante, es gigante, ¿no? El hermano Víctor, me acordé de esa. Muy bueno. Pero a pesar del fervor del momento, mañana, de hecho más tarde, va a ser cuando nuestra fe es probada. Hoy día, mañana en la mañana, ahí cuando el problema de nuevo aparece, ahí es probada. La realidad suele mostrarnos que muchas veces nosotros no confiamos en Dios en todo tiempo. Y si somos honestos, debemos reconocer que nuestra fe es débil y que como Elimelec tendemos a actuar con incredulidad. La triste verdad es que a menudo amamos más las circunstancias favorables que a Dios mismo. Amamos más nuestro bienestar que su presencia. Pero hay una buena noticia. Dios da fe a aquellos que no la tienen. Fortalece a los de fe débil y sostiene a los que claman: Señor, no puedo más. Señor, solo te tengo a ti. El Señor fortalece y cuida de aquellos que hacen esa oración. Amén. Por eso confiar en Dios, queridos hermanos, no se trata de seguirle por lo que vemos, sino que se trata de seguirle por quien es Él. Un Dios bondadoso, amoroso, que se preocupa por su pueblo y cumple sus promesas a su tiempo. Amén. Ahora, lo segundo, esta falta de fe en el pueblo de Dios se manifiesta en una señal de desobediencia. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 4. Dice así: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El texto menciona la muerte de Elimelec. Algunos comentaristas dicen que quizás pudo haber muerto sirviendo a un dios pagano, pero la Escritura no se enfoca en eso. De hecho, no nos indica su causa de muerte. Pero el énfasis en el relato está en mostrar cómo la crisis espiritual puede empeorar, y empeorar progresivamente. Ahora Noemí es viuda y sus hijos israelitas se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Elimelec y Noemí, cuando salieron de ahí, no estaban pensando en sus hijos, y eso se nota ahí, porque lo que no iban a encontrar en Moab eran mujeres israelitas para casarse. Entonces ellos están saliendo por su propio bienestar. Pero Ruth y Orfa, que probablemente no tienen nombres en hebreo, sino en arameo, porque son palabras muy difíciles de traducir. Ruth puede ser traducida como amistad y Orfa como belleza, ¿ya? Porque Orfa en realidad literalmente significa cuello,
pero en los cánones de belleza del Antiguo Oriente, tener un cuello alto era bonito, era bello. Ahora el nombre Orfa no sé qué tan bonito puede ser, pero para ellos era bonito. Ahora, esta decisión de casarse con moabitas era una clara desobediencia a la ley de Dios, ¿ya? Y eso está en Deuteronomio 23, de los versículos 3 al 6. Yo se lo voy a resumir, pero usted lo puede dejar anotadito ahí para llegar a leerlo. En Deuteronomio 23 se prohíbe explícitamente la unión con el pueblo de Moab, que se casen entre ellos. ¿Por qué? Porque había una larga historia de conflicto entre Moab e Israel. Moab en su momento se negó a ayudar a Israel durante la salida de Egipto, cuando estaban saliendo de esa liberación de la esclavitud. E incluso Moab llamó a un profeta para que maldijera a Israel, pero sin éxito, porque el Señor cuidaba de su pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra Moab en la Biblia, tiene una carga simbólica muy negativa, ¿ya? Muy negativa desde su origen. Y eso nos remonta a Génesis 19. Quizás algunos lo han leído, el famoso Sodoma y Gomorra, ¿ya? Sodoma y Gomorra es muy conocido en el pueblo, popularmente es un concepto que se conoce, en las caricaturas aparece, es mencionado incluso. De hecho, ahí es cuando Lot huye, ¿cierto? La mujer mira hacia atrás, se convierte en una estatua de sal, pero Lot huye con sus hijas y se refugian en una cueva. Ellas, pensando que el mundo se había acabado, se había destruido y no quedaban más hombres, no hallaron mejor decisión que acostarse con su padre y tener relaciones sexuales con él, para así preservar la descendencia. Ahora, este es uno de los puntos donde yo creo que es imposible que la Biblia sea inventada, ¿ya? Porque apologéticamente algunas personas le van a decir, no, pero es que tu Biblia fue creada por hombres, inventada, es una religión inventada. Lo más probable es que no es así. ¿Por qué? Porque si tú inventaras una religión, ¿tú colocarías las partes malas? Probablemente las evitarías y colocarías todo lo que te sea favorable, como otros libros, de hecho lo hacen, es de otras religiones. Pero el Señor aquí muestra detalles explícitos, detalles increíblemente malvados. ¿Pero por qué? Porque quiere mostrar la pecaminosidad de la humanidad y al punto que puede llegar y lo mucho que puede salvar el Señor. Amén. Pero de esa unión entre las hijas de Lot y Lot, nace Moab, ¿ya? Nace un hijo que se llama Moab. Y que de hecho el nombre en hebreo significa de padre. De hecho, Ab, algunos quizás lo relacionarán con Abba, ¿ya? Abba padre, ¿ya? De padre significa Moab. Nosotros cuando interpretamos este tipo de relatos debemos hacerlo con prudencia, ¿ya? Porque no se trata de justificar el libertinaje. El Señor en ningún momento pone ese tipo de relatos para justificar ese tipo de actos, sino que nos muestra cuán degradados son y cuán desagradables son, y cuán ruines eran esos tiempos donde no había la ley de Dios y donde no había una devoción genuina hacia Él. Entonces, cada vez que nosotros leemos Moab en la Biblia, y me arriesgaría a decir que casi todas las veces, representa el quiebre del pacto y la desobediencia humana. El pecado crece cuando el hombre se olvida de Dios. Y volviendo al libro de Ruth, los hijos de Noemí muestran una clara señal de desobediencia, la cual es fruto de la falta de fe. Porque no fue un error momentáneo, ellos se casan con estas mujeres y permanecen con ellas por 10 años. Imagínense, una desobediencia a Dios por 10 años. Por 10 años sin elevar una oración a Dios, por 10 años sin arrepentirse. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muchas veces buscamos nuestra felicidad y realización fuera de las promesas y mandamientos de Dios, y esa búsqueda nos lleva a una desobediencia constante y profunda. En medio de la dificultad, en vez de confiar en el Señor, muchas veces nosotros reaccionamos pecando contra Él. Aún así, queridos hermanos y hermanas, Dios es grande en misericordia. Él puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Pero si nosotros estamos delante de Él y reconocemos delante de Él que somos pecadores y rogamos piedad a Él,
ciertamente nuestros pecados van a ser perdonados en Cristo Jesús. De esta manera, el Señor puede concedernos una segunda oportunidad para caminar, para obedecer, para rendir fruto. Aunque en el mundo nosotros tenemos aflicción, nosotros no somos llamados a pecar, sino que somos llamados a confiar en Él. Y tercero, vemos aquí una señal de juicio en el versículo 5. El versículo 5 dice así: y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La falta de fe se manifiesta como una señal de juicio. Aquellos que desobedecieron, Malón y Quelión, murieron, ¿ya? Y resulta curioso porque sus nombres sugerían prosperidad, ¿cierto? Sugerían suntuosidad, personas que estaban de la alta alcurnia, pero en realidad anticipaban su destino, porque sus nombres en hebreo, Malón significaba enfermo o débil y Quelión significaba aniquilación. Sus nombres guardaban un presagio de su final y de su muerte. En el Antiguo Testamento, la muerte es un eco de la caída. Siempre está conectado desobediencia a muerte. Y es la consecuencia inevitable de la desobediencia a Dios, de no escuchar su voz, porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, una muerte física y una muerte espiritual. Pero el relato nos muestra también otras señales de juicio, y es que en condición de viudez, que era la condición que estaba Noemí en este momento, los hijos eran quienes sostenían a la familia, ¿ya? Pero Noemí en este momento ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos, y está quedando completamente desamparada. De hecho, en el versículo 5 se le dice la mujer desamparada. Ni siquiera menciona su nombre, porque queda a tal nivel de exposición que su identidad se ha perdido. En búsqueda de su prosperidad, fuera de las promesas de Dios, terminó vacía. Ante Dios, déjenme decirle, nadie ocupa una posición neutral. Siempre estamos, como lo decían algunos hermanos en la antigüedad, coram deo, que es una expresión latina para decir de frente a Dios, delante del rostro de Dios, coram deo. Nosotros delante de Dios o somos hijos de ira o somos hijos de Dios. O estamos condenados o estamos justificados. Y esta familia, al buscar su seguridad fuera de Dios, se colocó bajo su juicio, bajo ira. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dios no es ciego ante el pecado de su pueblo. No es ciego ante tu pecado, ni ante mi pecado. Él es juez de su pueblo. En la historia de Elimelech y su familia, nosotros vemos que durante 10 años no hubo arrepentimiento. Y aún así Dios fue paciente con ellos 10 años. Esa misma paciencia Dios la tiene con nosotros. Pero no debemos olvidar que Él no es solo paciente, Él también es justo. Él se aira con el pecado. A Él le duele el pecado. Él no puede estar frente al pecado. Por eso nosotros debemos vivir en constante arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado y confiando en que solo Cristo Jesús, solo en Él, hallamos perdón y salvación. Con Él, en Cristo, el juicio se transforma en gracia. Por lo que Él hizo en nuestro lugar, que fue morir y resucitar para darnos vida. Ya terminando, la buena noticia del Evangelio es que Jesús vivió la vida de fe plena, esa vida de fe que nosotros no hemos podido vivir plenamente, y murió por nuestra desobediencia, murió por nuestra falta de confianza. Y porque Él lo hizo, nosotros ahora podemos descansar y confiar en Él. Por medio de Él nosotros somos libres del juicio. Y en Él podemos llevar una vida fructífera, muriendo al pecado y viviendo para la gloria de Dios.
Cuando las crisis llegan a nuestras vidas o a nuestro entorno, aunque nosotros experimentemos miedo o ansiedad, debemos verlas como oportunidades para rendirnos al Señor y confiar en Él con nuestras manos vacías, no para huir de Él. Cuando probablemente veas tus manos vacías, cuando veas tus manos en fracaso, probablemente es un llamado del Señor para que tú te acerques a Él, porque nosotros solo llegamos al Señor con nuestras manos vacías. Recordemos, hermanos, que tenemos un Dios grande en misericordia, lleno de amor, bondad y gracia, que se preocupa profundamente por nosotros, incluso antes de que nosotros expresemos una oración siquiera de una necesidad. Él ya la conoce y Él ya está obrando en eso. Sí, Señor. Este texto nos invita a recordar sus promesas y sobre todo a recordar que Dios las cumple. Y Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las promesas que están en la Escritura. Y en Él nosotros tenemos una seguridad inquebrantable, aun cuando nuestras circunstancias no cambien. Sabemos que en esta vida habrá aflicciones, sabemos que van a haber enfermedades, sabemos que van a haber fracasos, conflictos y dolor. Tal vez hoy no va a terminar tu enfermedad, tal vez hoy no se va a resolver ese conflicto laboral, tal vez hoy esos problemas que te angustien van a aparecer en la noche. Pero nosotros somos llamados a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias no cambien, a ser fieles con Él, a seguir sus instrucciones para enfrentar estos problemas, llevar todo en oración a Él. Y sobre todo, somos llamados a mirar un horizonte futuro donde no va a haber llanto ni dolor, no va a haber muerte, porque Dios va a reinar y su pueblo estará con Él. Quizás hoy tu enfermedad va a seguir, pero hay un futuro donde no va a estar tu enfermedad. Amén. Quizás hoy hay un problema aquí, pero cuando estemos con el Señor no lo va a haber. Y quizás la misericordia del Señor nos alcanza y en este tiempo sí se resuelve. Y gloria a Dios por eso. Dios siempre ha reinado, incluso cuando todo parece estar fuera de control. El Rey del universo, queridos hermanos, nació en Belén. En tiempos de persecución romana, cuando estaban ejecutando niños, Él llega y nace como un niño pequeño. Aquel que se presentó como el pan de vida, nació precisamente en la casa del pan. Ahí donde había hambre, en la falta de pan, el pan de vida nació. Y es en el mismo lugar donde hubo esta trágica historia, Él viene a cambiar la historia. Porque Él vino a saciar todas nuestras hambres más profundas y existenciales. Él las vino a saciar completamente para que no salgamos de su presencia, para que no huyamos buscando auxilio en otros lugares, sino que para que nos deleitemos en Él, en el pan de vida, para que nos deleitemos profundamente en Él, confiemos y dependamos de Él para siempre. Oremos.